Hola, hoy vamos a comentar un manuscrito con una propuesta valiosa: desmontar 21 creencias que nos limitan, usando explicaciones y ejercicios para ayudar al lector a cambiar de verdad. El material tiene una buena base y un objetivo claro. Eso está genial: ayudar a liberarse de barreras mentales. Tiene potencial, sí. Y vamos a ver algunas ideas para reforzar su impacto, la conexión con quien lee. Un tema central que se ve claro es, lógicamente, la transformación personal, ¿no? Reeducar la mente. Y oye, se agradece la estructura y esa intención de dar herramientas prácticas, no solo teoría. Desde luego, la intención es potente, sí. Sin embargo, al leer los ejercicios que propone, me surgió la duda de cómo aterrizan en el día a día, a veces un poco caótico, del lector. ¿Son fáciles de usar en el momento de la verdad? Justamente ahí va el primer punto. La aplicabilidad directa de los ejercicios se podría intensificar un poco para que esa transformación se note más en la vida cotidiana. A ver, la debilidad que podríamos señalar es que, aunque hay ejercicios de entrenamiento y reprogramación, algunos, pues como repetir frases o buscar un espacio tranquilo para liberar emociones, pueden percibirse un poco abstractos o quizás desconectados del momento crítico. Claro. Pueden pedir un nivel de disciplina o de tiempo o de ser muy consciente de uno mismo que, bueno, no todos tenemos de entrada, sobre todo si es una creencia muy metida dentro que salta sola en momentos de estrés. Exacto. La conexión entre, vale, esta creencia es falsa, esta es la idea nueva y cómo exactamente me ayuda el ejercicio a aplicar esto cuando me pasa. Esa conexión podría ser más viva, ¿sabes? Más explícita. Claro, porque una cosa es entender la lógica de la nueva creencia tranquilamente leyendo el libro, y otra muy distinta es poder activarla cuando estás, pues no sé, en medio de una bronca o sintiendo mucha presión social. Ahí el ejercicio necesita ser casi un resorte, fácil de recordar y usar. Eso es. Por eso, la sugerencia es reforzar ese puente entre la teoría y la práctica del día a día. ¿Cómo? Pues detallando más cómo cada ejercicio actúa sobre la creencia falsa en escenarios reales, frecuentes, que el lector reconozca enseguida. Vale. Se podrían meter mini casos, como pequeñas escenas, ¿sabes? O ejemplos con diálogos o incluso visualizaciones guiadas más concretas dentro del propio ejercicio, para que el lector casi pueda ensayar mentalmente cómo hacerlo. Me parece buena idea, sí, hacerlo más experiencial ya desde la descripción. Que no solo entienda qué hacer, sino que casi sienta cómo sería hacerlo en una situación real. Pongamos un par de ejemplos, para que se vea más claro. Para la creencia número 1, esa de no seas egoísta, y su contrapartida, solo yo puedo atender mis necesidades. Pues en vez de solo decir, repite la frase, se podría añadir una mini escena. A ver. Viernes noche, estás agotado, necesitas parar, pero un amigo insiste mucho para que salgas, quizás con un poco de, chantaje emocional. Y notas esa punzada de culpa, el pensamiento automático. Uf, si digo que no, soy egoísta, le fallo. Situación típica. Pues justo ahí, antes de responder, respira hondo. Repete por dentro como si fuera un ancla la frase: solo yo puedo atender mis necesidades y ahora necesito descansar. Úsala como permiso para validar lo que sientes y luego con calma pones tu límite. Me encantaría de verdad, pero hoy necesito recargar pilas. Nos vemos mañana o pasado. Y luego la clave. Y después, observa activamente cómo te sientes al haberte priorizado. Aunque haya una pequeña incomodidad al principio, notas también una sensación de respeto propio, de coherencia. Ese añadido lo cambia bastante. Pasa de ser una frase a una estrategia para un momento concreto. Y lo de observar cómo te sientes cierra el círculo, claro. Otro ejemplo rápido. Creencia 16. Es normal mostrar el enfado donde hay confianza, que a veces justifica explotar con la gente que queremos. Además de sugerir liderar la emoción en un sitio seguro, que está bien pero es a posteriori, se podría añadir algo para el momento. Algo preventivo, ¿no? Eso es. ¿Qué haces en ese instante que sientes que vas a estallar con tu pareja o tu hijo por algo que te frustra mucho? Pues introduce una micropausa consciente. Antes de soltarlo todo, di o piensa fuerte: necesito un momento. Vale. Si puedes, aléjate un par de minutos, aunque sea ir a otra habitación. Respira hondo 3 veces, despacio, y pregúntate: ¿qué necesito de verdad ahora? ¿Gritar o sentirme comprendido? O espacio:
¿Qué hay debajo del enfado? Este pequeño gesto entrena la gestión antes de la descarga, rompe el automatismo, introduce una herramienta justo ahí, sí, y cambia el foco de descargar a entender y gestionar. Son matices que, en la práctica, pueden ser la diferencia. Bien, pasemos a otro aspecto. Si miramos la estructura general, los 4 bloques sobre ti, sobre el mundo, sobre la bondad, sobre la lucha del bien y el mal, bueno, organizan bien el contenido, es lógico. Sí, dan un marco. Pero al ver el conjunto, las 21 creencias ahí listadas, aunque estén agrupadas, no pude evitar pensar en la sensación que puede dar. ¿No podría ser un poco apabullante? ¿Como si tuvieras una montaña de cosas que arreglar de ti mismo? Precisamente, esa es la siguiente reflexión. La estructura en bloques es útil, sí, pero la amplitud, el abordar 21 creencias, podría diluir un poco el impacto de cada una, y se corre el riesgo de abrumar al lector en lugar de empoderarlo. La debilidad aquí es que al poner tantas creencias, aunque estén bien explicadas y con sus ejercicios, puede dar esa sensación de, lista interminable de problemas. Sí, un poco checklist de defecto, claro. Y eso puede hacer difícil que el lector se centre y profundice en las 2, 3, 4 creencias que de verdad son clave para él o ella en ese momento. El ritmo puede parecer rápido, saltando de una idea fuerte a la siguiente sin tiempo para asimilar bien o para priorizar. El riesgo es que lo lea todo, diga sí, pero no sepa por dónde empezar a trabajar de forma enfocada. Y podría llevar a una parálisis por análisis, ¿no? O a intentar abarcar demasiado a la vez, que, normalmente no funciona en procesos de cambio. Quizás identificas 5 o 6 que te tocan mucho, pero si intentas hacer los ejercicios para todas a la vez, al final no consolidas nada. Se pierde profundidad por ganar amplitud. Sugerencia es pensar en estrategias para guiar al lector, para que pueda hacer una inmersión más profunda y sobre todo más suya, más personalizada. No se trata de quitar creencias, sino de ayudarle a navegar esa riqueza de forma más estratégica. Vale. ¿Cómo? Pues metiendo quizás mecanismos claros de autoevaluación o de priorización, o reforzando mucho más las conexiones entre las creencias, para que vea patrones y quizás identifique 1 o 2 creencias raíz que están detrás de varias otras. Convertir el libro no solo en un catálogo, sino también en una herramienta de diagnóstico y de foco personal. Exacto. Veamos ejemplos concretos de cómo se podría hacer esto. Al empezar cada bloque, meter una pequeña sección que diga algo como: antes de meterte con las creencias de este bloque, se mencionan brevemente. Párate un momento. ¿Cuál de estas ideas sientes que te resuena más ahora? ¿Cuál te limita más en tu día a día? Ah, bien. No tienes que trabajarlas todas a la vez. Te invitamos a fijarte especialmente en esa que has identificado y, si quieres, empezar por sus ejercicios. Siempre puedes volver a las otras más tarde. Eso es muy útil. Invita a la introspección y a priorizar desde el principio de cada parte. Y le da permiso al lector para no sentirse obligado a hacerlo todo, que eso alivia bastante. Otra estrategia, que puede ir a la vez, es, dentro de la explicación de una creencia, poner explícitamente puentes a otras relacionadas. Por ejemplo, al hablar de la creencia Acta 8, mi paz depende de que los demás cambien. Oye, esta tendencia a querer cambiar a los demás está muy ligada a lo que vimos sobre necesitar tener razón, creencia 2, y a cómo nuestra percepción del mundo, creencia 9, no es objetiva, sino que está teñida por nuestras ideas. Si trabajas en flexibilizar eso, verás cómo baja la urgencia por cambiar a los otros. Mostrar esas conexiones es clave, sí. Ayuda a entender que no son 21 problemas sueltos, sino que a menudo forman una red. Y ver esas conexiones puede ser muy revelador y ayudar a enfocar el trabajo en los puntos importantes de esa red personal. Y una tercera idea, quizás más visual, ofrecer al final del libro, o como un extra online, un mapa de creencias. Algo sencillo, pero que muestre gráficamente las conexiones típicas entre ellas. Interesante. Por ejemplo, cómo la creencia sobre el egoísmo puede conectar con la de merecimiento, o la percepción del mundo con gestionar el enfado. Ayudaría a ver el conjunto, el bosque además de los árboles, y a identificar posibles raíces comunes que, si las trabajas, pues igual tienen un efecto dominó positivo. Un mapa así sería una herramienta estupenda, casi como una guía de referencia rápida para que el lector pueda volver y entender mejor su propio paisaje mental y dónde poner el esfuerzo de forma más inteligente.
Exacto. El objetivo de todas estas sugerencias es el mismo: ayudar a que el lector no se sienta perdido o agobiado con tanto material y guiarle para que le saque el máximo partido de forma personal y enfocada. Y esto nos lleva al tercer punto clave, que tiene mucho que ver con cómo el lector hace suyas las nuevas ideas. Hay un punto muy bueno en el manuscrito, es el énfasis en la verificación personal. La idea de «no me creas, compruébalo tú». Sí, esa insistencia en verificarlo uno mismo es un punto fuerte, sin duda. Evita que suene a dogma. Pero mi pregunta al leer las secciones de «¿Cómo puedes verificar lo anterior?» fue si de verdad invitan a experimentar de forma activa, personal. Ajá. O si a veces se quedan más en la reflexión lógica o en mirar ejemplos de otros. Guían lo suficiente para que el lector viva esa verificación en su propia piel. Ahí está el quid. El énfasis en la verificación personal es excelente, muy necesario, pero esas secciones de «cómo puedes verificarlo» podrían diseñarse de forma todavía más activa, para guiar al lector a experimentar y a observarse a sí mismo de forma más directa, más sentida. La debilidad potencial es que algunas verificaciones, aunque sean lógicas, se basan en ejemplos generales o hipotéticos, como lo de que distintas personas ven el clima diferente para mostrar que la percepción no es objetiva. Sí. Eso ilustra la idea a nivel intelectual, ¿vale? Pero no necesariamente empuja al lector a hacer algo concreto para comprobarlo en su propia experiencia, ahora o hace poco. Pueden sentirse más como una reafirmación de la teoría. Ah, pues sí, tiene sentido, que como un experimento personal que genere una comprensión más profunda, más visceral, un «anda», basado en lo que vives tú. Claro, porque el cambio real no suele venir solo de entender algo con la cabeza, sino de sentir que es verdad en la práctica. No es lo mismo leer «mira cómo otros ven el clima diferente», que recibir una pauta clara. Oye, los próximos 2 días, fíjate en cómo interpretas tú los comentarios neutros de tu jefe y apunta qué sientes. Lo segundo es un experimento personal directo, lo primero es mirar para afuera. Totalmente de acuerdo. Por eso, la sugerencia es transformar estas secciones de verificación en pequeños experimentos de campo. Ejercicios de autoobservación guiada muy concretos, o preguntas reflexivas que empujen al lector a contrastar activamente la creencia falsa y la idea nueva en su vida, en sus interacciones, en sus reacciones. Vale. Queremos que no solo entienda, sino que sienta la verdad y lo útil de la nueva perspectiva, a través de hacer algo a propósito y observar los resultados en sí mismo. Convertir la verificación en un pequeño laboratorio personal, vamos, donde el lector es el científico y su vida el campo de pruebas. Exactamente. Póngalos también aquí un par de ejemplos concretos de cómo podrían reformularse algunas verificaciones. Exactamente. Pongamos también aquí un par de ejemplos concretos de cómo podrían reformularse algunas verificaciones. Para la creencia 9, ¿ves el mundo tal como es? En lugar de solo usar el ejemplo del clima o las noticias, proponer un ejercicio de verificación activa. A ver durante los próximos 3 días, haz de detective de tus propias interpretaciones cada vez que te pilles poniendo una etiqueta mental a algo, negativo, injusto, malo, amenazante, para 10 segundos. Pregúntate. 1. ¿Qué emoción concreta, miedo, enfado, tristeza, me provoca esta etiqueta que acabo de poner? Primer paso: identificar la emoción. 2. Si tuviera que buscar otra forma posible de ver esto mismo, aunque ahora no me convenza del todo, ¿cuál podría ser? Busca al menos una alternativa. 3. ¿Qué microoportunidad, quizás de paciencia, de aprender algo, de poner un límite, de verlo diferente, podría haber aquí detrás de mi primera reacción? Lo de la microoportunidad es interesante. Apunta brevemente las respuestas al final del día y simplemente observa si este acto consciente de cuestionar tu primera impresión y buscar alternativas cambia algo, aunque sea un poquito, en cómo te sientes o actúas en esas situaciones durante estos 3 días. Me gusta ese enfoque de la microoportunidad. Reencuadra la situación enseguida. Y lo de pedir apuntarlo, aunque sea poco, refuerza el compromiso con el experimento y ayuda a ver patrones después de unos días. Otro ejemplo, para la creencia #12, los problemas son malos, que genera mucha resistencia, en vez de solo argumentar que los problemas enseñan, proponer una verificación a través del recuerdo activo. Usando la propia experiencia, ¿no? Exacto. Tómate 15 minutos ahora. Piensa en un
Problema o dificultad grande que superaste en el pasado. Una ruptura, un despido, un conflicto, una enfermedad. Cierra los ojos, recuerda cómo te sentías. Ahora reflexiona y escribe. Más allá del alivio de superarlo, ¿qué habilidad nueva desarrollaste gracias a eso? ¿Qué fortaleza descubriste o reforzaste? ¿Qué entendiste mejor sobre ti, los demás o la vida precisamente por haber pasado por eso? Que sea específico. Sí. Sé específico, apunta al menos 3 aprendizajes concretos que te llevaste de esa experiencia negativa. Y ahora, mira un problema que tengas ahora. Teniendo en cuenta tu propia historia de crecer con desafíos, pregúntate, ¿qué aprendizajes, habilidades o fuerzas podrían estar esperándote al otro lado de este reto, si decides mirarlo no solo como una carga, sino también como una difícil, sí, pero potencial oportunidad de crecer? Este es muy potente, sí. Usa la propia vida del lector como la prueba más fuerte. Conecta la teoría, los problemas enseñan, con la experiencia vivida y demostrada por uno mismo. Lo hace mucho más creíble, personal y, bueno, te motiva más para afrontarlo de ahora con otra mirada. La idea general, por tanto, es esa: convertir la sección de verificación de cada creencia en una invitación clara y guiada a hacer algo, a observar o a reflexionar sobre la experiencia directa. Pequeños pasos concretos que el lector pueda dar para empezar a saborear la verdad de la nueva perspectiva en su vida. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales. Resumiendo un poco, nuestro análisis sugiere que este manuscrito, que ya es valioso, podría ganar todavía más si se enfoca en 3 aspectos. Primero, hacer los ejercicios prácticos aún más concretos y aplicables a situaciones del día a día, mostrando cómo usarlos en caliente. De acuerdo. Segundo, meter estrategias para ayudar al lector a navegar las 21 creencias de forma más personal y profunda. Quizás con autoevaluación, priorización o marcando más las conexiones para ver patrones. Sí. Y tercero, transformar las secciones de verificación en invitaciones más activas y estructuradas a experimentar uno mismo y a observar directamente, para que la comprensión sea más sentida, más encarnada y no solo teórica. Estoy de acuerdo. Son ajustes que, en mi opinión, no cambian la esencia del trabajo, que es muy sólida, pero que pueden marcar una gran diferencia en el cómo. O sea, en cómo los lectores no solo entienden las ideas con la cabeza, sino cómo consiguen meterlas de verdad en su día a día para lograr ese cambio auténtico que busca el manuscrito. El potencial es grande, y refinar estos puntos de aplicabilidad, navegación y verificación, bueno, podría subir mucho su impacto final. Pues nada, confiamos en que estas sugerencias y reflexiones sirvan de estímulo para fortalecer aún más este proyecto, que es muy necesario. Celebramos ese objetivo de dar herramientas prácticas para un cambio real. Invitamos al autor a darle una vuelta a estas ideas y, si le parece útil, a compartir futuras versiones con nosotros. Estaremos encantadas de seguir este diálogo constructivo.